Dos adolescentes estacionan su auto en un lugar apartado para estar solos y hacer lo que hacen los adolescentes enamorados. Pero su diversión se ve interrumpida cuando un boletín de radio advierte que un maníaco peligroso, con un gancho en lugar de mano, anda suelto en la zona. Con el ánimo arruinado, el chico conduce a la chica a su casa, pero cuando rodea el auto para abrirle la puerta, encuentra un gancho en la manija de la puerta. El Callejón de los Enamorados ha sido durante mucho tiempo el origen de noches salvajes de adolescentes y aún más salvajes especulaciones juveniles. ¿Pero hay algo de verdad detrás del mito perdurable de sexo y muerte? Hoy vamos a dar un paseo oscuro por el Callejón de los Enamorados con la esperanza de descubrir su historia secreta. El diccionario de inglés de Oxford registra el primer uso de la frase Lover's Lane en 1853. El significado entonces es el mismo que ahora, con un callejón de los enamorados definido como un lugar aislado donde las personas, normalmente jóvenes, podían involucrarse en distintos niveles de comportamiento íntimo. Desde un beso inocente hasta actividades mucho más adultas, Callejón de los Enamorados era un nombre común para innumerables lugares en todo el mundo, aparentemente tan universal como el comportamiento que hace necesaria su existencia. En 1886, cuando Carl Benz presentó el automóvil al mundo, el concepto de Callejón de los Enamorados se convirtió en un elemento permanente del panorama social, para siempre entrelazado con la libertad y el lujo representados por el automóvil y la cultura automovilística que comenzaba a surgir a su paso. En la década de 1940, el término adolescente se volvió popular, utilizado para describir a la juventud de la sociedad estadounidense. La cultura adolescente y la cultura automovilística se desarrollaron al mismo tiempo al reconocerse el nuevo poder adquisitivo de los jóvenes estadounidenses. Después de la Segunda Guerra Mundial, los adolescentes estadounidenses tenían más poder adquisitivo que nunca, y en lo que más gastaban su dinero era en autos. El auto se convirtió en un vehículo literal de independencia, incluso de liberación de los padres. También significaba que podías dar un paseo con alguien de tu misma edad, lejos de las miradas indiscretas de los demás. Cada pueblo parece tener un Lover's Lane. Van desde estacionamientos hasta colinas con hermosas vistas de la ciudad. Estacionarse en uno se ha convertido en un rito de iniciación para muchos adolescentes estadounidenses, pero también lo ha sido contar leyendas urbanas sobre los peligros ocultos en estos lugares secretos de encuentro. Lo único que Estados Unidos parece amar tanto como su libertad es el espectro perpetuo del castigo para aquellos que pueden ir demasiado lejos en su búsqueda. Como la advertencia de una resaca después de una noche de excesos con el alcohol, la leyenda urbana del asesinato en el Lover's Lane pareció florecer al mismo tiempo que este fenómeno ascendía como una institución en la vida de los jóvenes estadounidenses. El más popular de estos mitos es, sin duda, el del gancho. Como todos los mitos urbanos, la historia primero se difundió como tradición oral antes de que alguna versión fuera plasmada por escrito. La primera publicación conocida de la historia ocurrió el 8 de noviembre de 1960, cuando una carta que contaba la historia fue reimpresa en Dear Abby, una popular columna de consejos en el periódico de esa época. De manera divertida, el escrito comienza con su autor confesando a Dear Abby que, aunque no está seguro de que la historia sea verdadera, definitivamente cumplió su propósito de asustarlo y evitar que se estacionara y se besara mientras viviera. Parece que el propósito de la historia era advertir a los jóvenes sobre los posibles peligros de abusar de esta nueva libertad que les brindaba la cultura del automóvil que ahora los definía. Pero también es difícil no notar el subtexto en el centro de la historia con respecto a los peligros para los jóvenes y su sexualidad. Después de todo, la pareja de adolescentes en el centro de la historia está estacionada en Lover's Lane, y aunque el grado en que los dos están acaramelados varía según quien cuente la historia, el mensaje implícito que transmite el lugar de Lover's Lane nunca cambia. Los adolescentes en la historia han estacionado su auto para estar solos en un lugar reservado para que las parejas expresen lo prohibido, y a veces hay consecuencias graves por esta transgresión. La historia siempre termina con una pareja que atiende la advertencia del aviso por radio y se va del Lover's Lane antes de haber completado por completo su acto de transgresión. Y es este retroceder del borde, es decir, no tener relaciones sexuales, lo que los salva del asesino con mano de garfio. Las otras historias de terror que circulan alrededor del Lover's Lane comparten este elemento esencial de que el sexo equivale a la muerte para los jóvenes. Algunas hacen la conexión aún más explícita que la del asesino del garfio. Skin Tom es una variación sobrenatural sureña de la historia de asesinatos en Lover's Lane. En ella, un joven mujeriego llamado Tom, que ya había llevado a todas las chicas de su propio pueblo a Lover's Lane, decide empezar a buscar compañía en el pueblo vecino. Pronto conoce a una mujer casada, y ambos deciden que les gusta la emoción de encontrarse a escondidas en Lover's Lane para sus citas secretas. Hasta que el esposo de la mujer los encuentra juntos,
y saca a Tom del auto para despellejarlo vivo frente a su esposa, que grita. Se dice que el espectro sin piel de Tom ahora acecha Lover's Lane, sacando a jóvenes mujeriegos y tramposos de sus autos y usando un cuchillo de caza para robarles la piel. Pero por más macabras en detalles y exageradas en sermones morales que sean estas historias, ¿podrían estar realmente inspiradas en hechos reales? El ejemplo más antiguo de Lover's Lane, convirtiéndose en un campo de asesinatos para un maniático, se remonta a 1930 y los asesinatos sin resolver del asesino de las 3X en Queens, Nueva York. Se decía que un hombre mal vestido de unos 40 años de edad atacó a dos parejas diferentes en lugares apartados. En ambos incidentes, el agresor mató al hombre y luego ordenó a la mujer salir del auto. La agredió sexualmente y finalmente la dejó ir cerca de una parada de autobús con una carta para la prensa. Estas cartas revelan a un asesino que está delirando y desconectado de la realidad, o al menos finge estarlo. En las cartas, el asesino 3X afirmó que mató al primer hombre porque poseía documentos secretos y que él mismo era un agente de una orden secreta internacional. El asesino nunca fue capturado, y en 1937 otro doble asesinato posiblemente estuvo relacionado con él, pero esta vez ambas víctimas fueron encontradas muertas y con lápiz labial rojo dibujado en círculo en sus frentes. La siguiente masacre, no relacionada en Lover's Lane, ocurrió en 1946, cuando una serie de asesinatos dobles aterrorizó a un pequeño pueblo en Texas. La histeria causada por lo que llegó a conocerse como los asesinatos a la luz de la luna de Texarkana fue tan intensa que las tiendas de armas se quedaron sin armas ni municiones y las calles quedaban vacías al anochecer todas las noches. 8 personas fueron asesinadas en menos de 3 meses, todas parejas que se habían estacionado en los Lover's Lanes locales. Las autoridades asumieron que el asesino era el mismo hombre enmascarado que llegó a conocerse como el fantasma de Texarkana. El fantasma de Texarkana fue lo suficientemente famoso como para que probablemente haya sido la mayor inspiración para que la leyenda urbana del gancho se hiciera popular en ese momento. Los asesinatos que ocurrieron en 1946 ayudaron a establecer una línea de tiempo que respalda esto. Pero hubo otro asesinato en Lover's Lane, aún más infame, que ocurrió después de que la leyenda urbana ya se había arraigado y que pudo haber ayudado a consolidar la reputación de esta clásica historia de terror. O quizás se inspiró en eso. Fue en un Lover's Lane en Venicia, California, en diciembre de 1968, donde el aún desconocido asesino del Zodíaco cometió sus primeros asesinatos. Compañeros de preparatoria David Faraday y Betty Lou Jensen se detuvieron en Lake Herman Road, un lugar popular para estacionarse en ese entonces. Esto fue alrededor de las 10:15 de la noche y menos de una hora después la pareja fue encontrada muerta a tiros, tirada en el suelo junto a su auto. En julio de 1969 el Zodíaco atacaría de nuevo, apuntando a una pareja estacionada en un lugar apartado del estacionamiento del Blue Rock Springs Park, en Vallejo, California. ¿La elección del lugar por parte del asesino fue simplemente por practicidad o se inspiró en la abundancia de leyendas urbanas sobre parejas jóvenes asesinadas en Lover's Lane? Lo que no está en duda es el papel que estas historias jugaron al inspirar películas de terror, algunas adaptando directamente las leyendas urbanas y otras moldeadas a partir de los asesinatos reales en Lover's Lane. Ambos enfoques diferentes chocan en la película de 1976, La ciudad que temía al anochecer. La película afirma relatar los eventos de los asesinatos fantasma de Texarkana, pero en realidad, con sus reinterpretaciones sensacionalistas de los asesinatos, incluyendo la importante decisión de cambiar el arma del asesino de una pistola a un cuchillo, la película se convirtió en el abuelo del género slasher, que dominaría la década de los 80. Aunque la mayoría de las películas clásicas de slasher de esa década no contienen escenas en Lover's Lane, todas han tomado el concepto de la historia de que el sexo equivale a la muerte y lo han convertido en una fórmula ganadora. En las películas de Halloween, Pesadilla en la calle del infierno y, de manera más evidente, la franquicia de Viernes 13, es fácil ver la influencia de una historia como la del gancho. Ya sea el tropo de una pareja joven siendo asesinada por Jason Voorhees, o cualquier otro slasher justo después de tener sexo prematrimonial, o el uso del popular elemento de la historia de la chica final, que a menudo es la chica moral y virginal, la única sobreviviente. Los elementos básicos de la leyenda de Lover's Lane se han plasmado ampliamente en los años 80. La ubicación literal de Lover's Lane puede haberse perdido en estas nuevas versiones de la misma historia original de Advertencia, pero los mismos miedos a la autonomía adolescente y al desastre alimentan la fiebre que impregna todas estas películas. En películas de terror más recientes, el lugar de Lover's Lane regresa como una fuente directa de presagios y escalofríos seductores. En la apertura de Zodiac de 2007, el director David Fincher transmite de manera efectiva la dualidad de lo dulce a lo amargo de un lugar destinado
para los enamorados que se convierte en una pesadilla. Y complementando este tema de inversión está la música de la escena. Fincher utiliza el rock psicodélico y pegajoso de Hurdy-Gurdy Man de Donovan para lograr un efecto de terror digno de una casa de espejos. Aunque la película tiene una mirada mayormente factual sobre los asesinatos del Zodíaco, son estos vuelos de fantasía del director Fincher los que señalan la conexión del asesinato real, en la imaginación popular, con el mito urbano de Lover's Lane. Esta conexión se articula con una precisión inquietante en la película de terror de 2014, Te Sigue. La película comienza en Lover's Lane, donde la protagonista femenina, Jay, y su cita tienen relaciones sexuales en su auto mientras están estacionados en un terreno de tierra junto a un estacionamiento abandonado. La innovación en esta versión de la leyenda del gancho es que, después de que la pareja tiene relaciones sexuales, la protagonista principal, Jay, es castigada por su transgresión no con la muerte, sino convirtiéndose en el monstruo. Ella contrae una especie de maldición de su amante, una fuerza malévola que se le pega. Solo puede deshacerse de ella pasando la maldición a otra persona de la misma manera en que se le fue dada, es decir, teniendo sexo. Entonces, ahora que el mito original de Lover's Lane ha sido deconstruido y finalmente reconstruido en algo que resuena con las audiencias modernas, ¿a dónde nos lleva el camino o la avenida ahora? La potente combinación de jóvenes, sexo y muerte como ingredientes narrativos no fue inventada por el mito de Lover's Lane, así que no parece probable que desaparezca si el lugar apartado para parejas jóvenes se extingue como el pájaro dodo, lo cual, sorprendentemente, podría suceder. El auto ya no es el símbolo omnipresente de libertad que alguna vez fue para los jóvenes. Las ventas han disminuido entre los jóvenes propietarios de autos en la última década, principalmente por el aumento de los costos, lo que indica que el auto tiene cada vez menos relevancia. Pero la combinación de sexo y muerte cómodamente estacionada en el centro de todos los mitos de Lover's Lane parece tan atemporal como poderosa, porque el sexo en sí mismo puede verse como lo opuesto a la muerte, un acto de creación. Pero también podría ser que la propia existencia del sexo sea la reproducción de su necesidad para continuar la vida, como un sombrío recordatorio de que la muerte es ineludible. Así que, como el gancho titular de la historia de Lover's Lane, el sexo, la juventud, la muerte y la historia que se teje a su alrededor sirven como prueba de que, aunque hoy hayamos escapado, la muerte sigue ahí afuera. Y él tiene otra mano perfectamente funcional.